Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de ángulos, así que empecemos. Me dice por aquí, elementos de un ángulo. Primero veamos lo que son elementos de un ángulo, ¿sí? Para conocerlo bien. El ángulo tú ya lo conoces, puede ser una letra griega cualquiera. Conocemos la alfa, beta, teta, puede ser cualquiera de esos. Voy a ponerle en este caso alfa. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Esas ramitas de las cuales se abre desde un punto se llaman lados, ¿sí? Un ángulo viene a ser la unión de dos rayos, porque estos de aquí se llaman rayos. El puntito que tienes aquí de donde nace se le llama vértice, ¿sí? Que mayormente toma como letra una O, ¿sí? Me dice por aquí también sistema sexagesimal. En geometría, los ángulos se miden en el sistema sexagesimal mayormente, ¿sí? Porque también existen otros sistemas. Pero geometría trabaja con este sistema sexagesimal, que me dice que un grado es igual a 60 minutos. Ese apóstrofe de arriba significa minutos. Y que un minuto, ¿sí?, equivale a 60 segundos. Y en total entonces sería que un grado en segundos sería 3600 segundos. Esto es para hacer cálculos después, vamos a ver cómo es que lo usamos. Pero con este sistema sexagesimal es que trabaja geometría. Veamos el de aquí, congruencia de ángulos. ¿Qué es congruencia de ángulos? Congruencia quiere decir, aquí te lo pongo, igual medida, ¿sí? Congruencia quiere decir igual medida, o sea, si dos ángulos son congruentes, quiere decir que tienen la misma medida. Y su simbolito sería este de aquí, un igual con un bigotito arriba. ¿Sí? Eso es congruencia. Dos ángulos son congruentes cuando tienen igual medida. Bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz va a ser el rayo, ¿sí? A esas líneas que ves así con flechitas, esas flechitas se les llama rayos. Va a ser el rayo que va a partir a un ángulo en dos partes iguales. Entonces, A o M, esta abertura de aquí, porque el ángulo es una abertura, esa abertura va a ser congruente, o sea, de igual medida que M o B. ¿Sí? Esos dos van a tener la misma medida. Esa es la bisectriz. La bisectriz parte un ángulo por la mitad, en pocas palabras. Siguiente, me dice clasificación según su medida. Tenemos ángulo agudo. Un ángulo agudo tiene la propiedad de medir solamente de 0 a 90, pero solamente mayor que 0 y menor que 90. No puede tomar 90, solo hasta 89,9 puede llegar. ¿Sí? De 0 mayor que 0 y menor que 90. Eso es un ángulo agudo. Sus medidas son esas. El ángulo recto. ¿Cómo es un ángulo recto? Es aquel que mide, ¿sí?, 90 grados exactos, como este de aquí. Y también puedo saberlo porque tiene un cuadradito ahí, como ves aquí. Tiene un cuadradito. Si ves un cuadradito, quiere decir que son 90 grados. El de allá, 3, ángulo obtuso. Un ángulo obtuso me dice que su medida, la abertura, es mayor que 90 y menor que 180. ¿Sí? Es mayor que este de aquí, pero es menor que 180, que es acá. 180 es así planito. Está por aquí, puede ser 150, puede ser 100, es un ángulo obtuso. Y la medida del ángulo llano es exactamente 180. 180 es así, planito. Eso quiere decir ángulo llano. Esos son los ángulos, chicos, las medidas que tiene según su clasificación, ¿no? Según su clasificación, según su medida. Vamos a ver ahora según la posición de sus lados. Me dice, ángulos adyacentes, ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. ¿Te das cuenta que los consecutivos son muy similares? Ángulos adyacentes quiere decir cuando dos ángulos están uno a continuación de otro. Pero acá también están igualitos. Claro, cuando son más de dos, se les llama ángulos consecutivos. ¿Sí? A partir de 3, 4, 5 que estén juntitos, se les llama ángulos consecutivos. Si solo tengo dos, se puede decir que son adyacentes. ¿Sí? Adyacente, que está al lado. Ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Aquí es, 2. Este de aquí sería 3. Aquí va 4. Y aquí sería 5. ¿Verdad? Entonces, como aquí sería ángulos complementarios. ¿Complementarios qué quiere decir? Ángulos complementarios son aquellos que van a sumar 90. ¿Sí? Ángulos complementarios, aquellos ángulos, ¿sí?, que suman 90. 4. Ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Aquellos que van a sumar 180. Mira aquí. Alfa más beta tiene que ser 180 aquí. ¿Sí? Luego 5. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son ángulos opuestos por el vértice? Son los que están en este tipo de gráfica frente a frente. ¿Cómo van a ser los que están frente a frente?
Alfa y alfa, ¿qué me dice eso? Que van a ser iguales. Cuando yo tenga ángulos frente a frente así, tienen que ser sí o sí iguales. Y el de arriba con el de abajo también. Beta, beta, iguales. Vamos con unos ejemplos allá con algunos ejercicios. Me dice 1, 2 y 3. Empecemos con el 1. Me dice, si la medida del ángulo MOC es igual a 130, la medida de MOC, acá debería de ser AOC, ¿sí? Aquí es AOC, ¿ya? AOC es igual a 130, entonces todo esto de aquí, desde AOC, toda esta abertura de acá, me dice que es 130. Entonces me pide hallar X. Ah, ya. Pero yo sé que 30 es hasta aquí y de aquí hasta acá es 3x más 10. Por tanto, la suma de esas dos aberturas tiene que darme el total. Por tanto, yo tengo 30 más 3x más 10 es igual a 130. La suma de los dos pequeños ángulos es igual al más grandazo. Entonces tengo aquí 3x, 30 más 10, 40, es igual a 130. 3x es igual a 40, pasa a restar 90. El 3 pasa a dividir, por tanto x vale 30. Se acabó. Esa sería mi respuesta. Vamos con el problema o ejemplo 2. Tres ángulos consecutivos forman un ángulo recto. Ahí está, 1, 2, 3 ángulos consecutivos. Entonces, uno a continuación de otro, seguiditos. Pero me dice que forman un ángulo recto, por eso es que lo he dibujado así, con la forma del ángulo recto. ¿Sí? No así, sino así. Los tres forman un ángulo recto. Ya está. Si son entre sí, escúchame bien aquí. Si son entre sí, esa palabrita es clave. Si son entre sí como 4, 5, 6, ¿qué quiere decirme que son entre sí como 4, 5, 6? Profe, entonces aquí, este ángulo de aquí es... Vamos a dibujar los ángulos. ¿Sí? Este ángulo de aquí, profe, este es 4, este es 5 y este es 6. Así, profe, pero la suma no me va a dar en la vida 90 grados. ¿Qué es eso? No. Lo que quiere decir que es como 4, 5, 6, esas palabritas son entre sí, me va a decir de que esto es un 4, pero ¿un 4 qué? Un 4 multiplicado por algo, 4x. Un 5 multiplicado por ese mismo algo, 5x. Y un 6 multiplicado por ese mismo algo, 6x. Eso me quiere decir son entre sí. No quiere decir que los ángulos sean 4, 5 y 6 exactamente, sino que son 4 por algo, un 5 por algo y un 6 por algo. Y ese algo es el mismo para los tres. Ahora sí yo puedo plantear una ecuación. La suma de estos tres ángulos, o sea, 4x más 5x más 6x tiene que ser igual a, ¿cuánto era todo? Me decía que era un ángulo recto, 90, un ángulo recto. Por tanto, tengo aquí 9 y 6 sería 15x igual a 90. Va a ser 15 a dividir, sería entonces quinta, 90 entre 15. ¿A cuánto sería eso de ahí? Sería quinta, sería acá 3, 90 entre 15. Podemos acá simplificar quinta, 3, aquí quinta, sería 1, y acá para 40, 8. Y 18 entre 3, eso tiene que darme 6. ¿Sí? X valdría 6. ¿Ahí acabó mi problema? No. Este X solamente es parte, porque me pedía hallar la medida de cada ángulo. ¿Cómo hallo la medida de cada ángulo? Este X es el mismo que está acá, entonces lo que hago es reemplazar 6 por este X que vale 6, esto es por, recuerda que ahí hay un por, 6 por 6, 36, 5 por 6, porque el X vale 6, 5 por 6, 30, y 4 por 6, 24. ¿Cuánto vale cada ángulo? Ya, aquí están. Uno vale 24, el otro vale 30 y el otro vale 36. Y lógico que si sumamos eso me tiene que dar 90. Si me sale 60 y 30, bien, y así sale 90. ¿Ya ves? Sí. Vamos chicos, entonces con el problema número 3 me dice acá. Hallar el complemento del ángulo que es igual a la cuarta parte de su suplemento. ¿Ya? Aquí, primero te voy a hacer un breve recuerdo de esta parte de aquí. Me dice, escúchame bien, complemento, suplemento. Tiene que ver con esta parte que hemos trabajado ya antes. Complemento de un ángulo.
¿A qué es igual la formulita? Me dice 90 menos ese ángulo. Entonces, si yo quiero el complemento de 20, ejemplo, será entonces 90 menos ese ángulo, que me da menos 20. ¿Cuánto sería 90 menos 20? 70. Y si yo hago el suplemento es 180 menos el ángulo que me pide. Si yo quiero el suplemento entonces de 100, será 180 menos el ángulo. Sería 80. ¿Sí? Complemento 90 menos el ángulo. Suplemento 180 menos el ángulo. ¿Sí? Entonces veamos aquí. Me dice, hallar el complemento del ángulo. Esto es lo que me pide allá. El complemento del ángulo. Pero me dice, ¿cómo es ese ángulo? El ángulo dice que es igual. ¿Yo conozco el ángulo? No, le voy a poner X. Ese ángulo que no conozco, X. Pero que es igual. Ah, es igual a la cuarta parte de su suplemento. A la cuarta parte de su suplemento. ¿Pero quién es su suplemento? El suplemento de un ángulo que yo no conozco, que es X, 180 menos X. ¿Sí? Siempre recuerda que se resta 180 el ángulo. En este caso el suplemento de X sería S de X. ¿Esto cómo me quedaría entonces? Sería entonces X igual a 180 menos X, como ya te había dicho, sobre 4. Este 4 que está aquí abajo dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar X por 4, 4X. Igual a, lo de arriba nada más me va a quedar, 180 menos X. Este menos X está con menos, pasa con más. 4X más X, 5X igual a 180. Y por último el 5 está acá multiplicando. Si está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. ¿Cuánto sale? 36, ¿verdad? 5 por 6, 30, llevo 13 por 5, 15 y 3, 18. Está bien. X valdría 36. Si X vale 36, me pide el complemento del ángulo. Ah, ya conozco el ángulo que es 36. El complemento de este ángulo, ¿cómo será? El complemento de 36. ¿Y cómo es el complemento de 36? El complemento es 90 menos el ángulo. 90 menos 36. Y si a 90 yo le resto 36, eso sería 54. ¿Sí? Esa sería la respuesta para nuestro tercer problema, entonces, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Espero que les haya gustado y a practicar, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.